Hola, bienvenido a Interrogantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcelo es un dirigente que viene a Salta, dirigente de política obrera, que viene a Salta a participar de una asamblea abierta hacia las elecciones provinciales y a traernos además su visión del país desde Buenos Aires, ¿no? Trataremos, sí. Bueno, lo primero es venir a apoyar a la gente de acá de Salta, participar Sí, con la por asamblea. supuesto. Mañana Política Obrera va a ser una asamblea abierta con alcance provincial. Bueno, vamos a discutir la política electoral, vamos a hacer un poco el diseño de nuestra lista, las principales candidaturas de los compañeros que van a salir digamos, a esta pelea electoral, en un momento político muy particular, no solo porque en Salta y en otras provincias se inaugura la campaña electoral, Claro. sino porque además, digamos, estas campañas adelantadas transcurren y son el laboratorio de una gran crisis nacional, ¿no es cierto?, que se está palpitando todo el tiempo, que en primer lugar la palpitan los trabajadores, los desocupados, Seguro. el escenario de una carestía atroz. Bueno, y para nosotros, siguiendo la tradición de los que en política obrera venimos luchando mucho tiempo, fuimos parte del Partido Obrero que acá en Salta tuvo un gran reconocimiento político, electoral, que bueno, luego fue malversado por circunstancias que todos conocen, pero bueno, hemos abordado el desafío de recoger ese guante y aprovechar o hacer uso de esta campaña electoral para levantar la agenda de los trabajadores, en este caso los trabajadores de Salta. Como ya ha ocurrido otras veces en Salta, vamos a una campaña... Ahora es el litio. Hoy es el litio, pero la mitad de los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Y luego hay una forma de caída del salario que tiene que ver con lo siguiente: ganar lo mismo por más trabajo. Claro. Y estar en una situación donde estás trabajando 12 horas toda la semana, fines de semana, por un mismo salario. Eso también es una baja del salario. Claro. Porque por un mismo ingreso estás desplegando jornadas agotadoras. Mira, yo soy docente universitario, te comento esto porque lo estaba charlando ayer con otros compañeros. Soy docente universitario y estoy viendo en las aulas cómo se está rompiendo en la Argentina con algo que era una tradición de la mayoría de los estudiantes, que era la realidad del que estudia y trabaja. Sí. Cuando hay un examen, bueno, una cantidad grande de estudiantes que vienen a pedirte el certificado de examen para presentar para justificar. Trabajo. Hoy cada vez menos lo piden. ¿Por qué motivo? Porque el que trabaja, el que consigue trabajo, es a lo mejor una jornada de 10 o 12 horas que él le impide estudiar. Exacto. Y el que estudia trata de no trabajar, a lo mejor estudia con una ayuda de los padres, porque sabe que si consigue un trabajo, ¿no es cierto?, va a tener que enfrentar esa realidad. Entonces estamos ante una verdadera destrucción de las posibilidades del futuro de los jóvenes sobre la base de este edificio de precariedad laboral, flexibilidad laboral que se está construyendo. Y fíjate que es un tema que está completamente ausente, por ejemplo, en la agenda electoral. No, eso, bueno, a ver, en eso estamos totalmente de acuerdo y está claro. Hay una agenda de la gente y hay una agenda de la política, o por lo menos de la política tradicional. Y creo que también, en esto que vos decías, hay una conciencia en la gente de que vamos a cumplir ahora 40 años de democracia desde el 83, y es un camino de retroceso permanente, por lo menos para la visión de la gente. En tu lucha obrera, ¿cuántos logros se obtuvieron desde el 83 hasta acá? ¿Y cuántos todavía siguen siendo materia pendiente? Bueno, mira,
indudablemente siempre se obtienen logros importantes. Sí. Hay sindicatos que han obtenido, por ejemplo, reducciones de jornada laboral, reconocimiento de situaciones de insalubridad. Pero vos tenés razón en un hecho muy importante, que las conquistas de los trabajadores son efímeras, están siempre expuestas luego a nuevos retrocesos. Ahora, en esa lucha, en esos avances y luego retrocesos, se va forjando algo que es más importante incluso que cualquier conquista material, que es una conciencia. Y ahí viene el papel de un partido de trabajadores, en nuestro caso de política obrera. En función de esas luchas, y también de luchas políticas, como es por ejemplo una campaña electoral, es muy importante que los trabajadores adquieran la conciencia de qué tipo de Estado, qué tipo de régimen social enfrentan. Fíjate lo siguiente, esta semana vivimos un hecho que hay que ponerlo de manifiesto. Todos saben que este gobierno acumula una deuda con la cual se ha venido financiando, ¿no es cierto?, kilométrica, y más allá de la deuda en dólares que, por ejemplo, había acumulado el macrismo, este gobierno acumuló una gran deuda en pesos, ¿no es cierto? Entonces, esta semana ocurrió un hecho que se destacó mucho. El gobierno firmó un acuerdo con los acreedores de esa deuda, bancos, compañías de seguro, que dijo, bueno, miren, esto que vencía ahora, que vencía en estos meses y toneladas de deuda, lo pasamos para el año 2024. A punto que hablamos de billones, ni siquiera totalmente, de millones. Sí. Decenas de miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, hecha la traducción. Claro. Ahora, eso se pasa, ¿no es cierto?, para el 2024, Pateamos la para el deuda. 2025. Ahora, cuando vos pateás una deuda, algo le das al que acepta, ¿no es cierto?, ese corrimiento. Bueno, ¿qué le dieron? Esa deuda se ajusta por inflación o se ajusta con el dólar. Con lo cual, si alguien te dice, no, mirá, están hablando de 35.000 millones de dólares, pero son pesos. Ojo, porque son pesos dolarizados, son pesos que se van a reconocer en dólares. Eso quiere decir que, claro, ese banco firmó y todo demás. ¿Por qué? Porque en sus balances va a registrar un título de deuda que crece con la inflación o que crece con la devaluación. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, ¿algún trabajador, algún jubilado en la Argentina tiene ese beneficio? ¿Tiene esa prerrogativa? Es decir, vos vas al supermercado o a la verdulería. Al contrario, creo que el trabajador o el jubilado lo que tiene es que te cobran ganancias. Si pasás, es decir, cuando pasás un salario que alcance la canasta familiar, te rebanan con ganancias. Y si no, en cualquier caso, afrontás una situación de una suba de precios que es diaria, ¿no es cierto?, mensual, semanal, diaria, con ajuste de salario, que en el mejor de los casos, cuando estás amparado por un convenio, una paritaria, a lo mejor tiene lugar cada 3 meses o cada 4 meses. Bueno, lo estamos viendo. Entonces, digamos, para volver la comparación con el acreedor de la deuda, el acreedor de la deuda tiene un título, un bono, que crece con el precio de la lechuga y el tomate. Y el trabajador tiene un recibo de sueldo que se queda enano y cortito cada vez que sube de precio la lechuga y el tomate. Entonces se está operando una gran confiscación. Ahora, alguien del gobierno dirá, está bien, Marcelo, tenés razón, pero bueno, es el precio que tuvimos que pagar para ganar una estabilidad. No vamos a ninguna estabilidad. Esta deuda es impagable. Cuando se junte, cuando se acumule con la deuda en dólares que renegoció Martín Guzmán en el 2020. Claro, cuando hay que pagar. Hay un momento donde hay que pagar sí o sí toda la cuenta. También en el año 2024-2025 se va a crear una situación de cesación de pagos, y lo que ya muchos están anticipando, que están discutiendo, que es esto que a veces se dice,
hay que reestructurar todo, hay que dar vuelta a todo, porque vamos efectivamente a una situación de quiebra nacional. Y algunos, frente a eso, dicen lo siguiente: mira, si esto va a explotar, que explote ahora. Claro, ¿no? claro. Que se resuelva ahora. Ahora, ¿qué significa explotar? ¿Qué significa una explosión? Significa medidas que van a dejar empequeñecidas las situaciones de ajuste que vivimos hoy. Se está hablando de una mega devaluación de la moneda, de una liberación de tarifas, es decir, medidas que van a golpear monumentalmente al salario. Y ahí, claro, hay un debate muy, muy intenso entre los que discuten esto, es decir, los que gobiernan, Sí. los que han gobernado. ¿Por qué? Porque le temen a una gran reacción popular. Entonces dice, ¿cómo bancamos esto? De ahí que uno vea, inclusive en las provincias, en estas elecciones y demás, que los partidos del poder político y económico se dividen, deliberan. Claro, buscan Es decir, alternativas. saben que esto explota y están discutiendo, bueno, con qué medidas políticas esto se va a hacer. Ahora, si se discute una reestructuración general, un dar de vuelta a todo, el gran debate que se plantea es si esa situación la van a dirigir los capitalistas, los partidos que han respondido para ellos, o si los trabajadores logran colocar su propia salida en esta crisis. Bueno, y esta es la lucha que tenemos que colocar a través de la explicación de la conciencia en este proceso electoral. Hay que decirle a la gente, a los trabajadores, este escenario que se viene y de qué manera nos tenemos que parar frente a él. Yo te pregunto, en base a la experiencia, y vos hacías referencia hace un rato a una elección muy buena del Partido Obrero en Salta, Sí. hace unos años atrás, pero fue una elección atípica en cuanto a que tenía el voto de la clase trabajadora, pero también tenía el voto bronca de sectores que habían encontrado en el Partido Obrero la manera de manifestarse en contra del gobierno actual. Hoy los argentinos asistimos a grandes manifestaciones del sector popular, laboral, con cortes, con acampes y demás. Son grandes masas que se mueven. Ahora, ¿eso se va a traducir en votos por esta concientización que vos decís vas tomando? ¿O sigue todavía pesando la dádiva del gobierno que aparece con la chapa, la zapatilla y el bolsón los días previos a la elección? Bueno, es difícil especular, ¿no es cierto?, sobre este problema. Lo importante en una discusión de este tipo, es decir, tu pregunta puede ser respondida de modo diferente según, no sé, a quién se la haga. Por ejemplo, un sociólogo, un encuestador te podrá decir una... Acá se lo estás preguntando a un dirigente de la izquierda. Claro. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de esto. La respuesta a tu pregunta, en ese caso, depende mucho de cómo se pare la izquierda frente a este proceso político. Entonces, ahí viene, digamos, el lugar que quiere jugar Política Obrera en esta cuestión. ¿Por qué? Porque la izquierda, que en la Argentina se referencia principalmente con lo que es hoy el Frente de Izquierda, no asume el verdadero carácter de esta crisis. No se para frente a esta crisis buscando dar una respuesta en términos de poder político. Es decir, esto que yo te estoy diciendo ahora, Argentina va a una crisis vertebral. Claro. ¿Quién le va a dar una salida? ¿Qué clase social puede efectivamente darle esa salida? Entonces, ese problema es desplazado por la banalidad de discutir cómo se arma una candidatura, quién va a tener un turno o no en la legislatura provincial o en la Diputación Nacional. Es decir, actuar como segundo o tercer violín de este orden establecido que sin embargo se está viniendo abajo. Entonces, acá hay que colocar esa perspectiva con toda claridad y convocar a los trabajadores a la lucha por el poder político. Con esas banderas y con esa perspectiva es que el Partido Obrero en el 2013 obtuvo, no con la de ahora. Hoy estamos asistiendo en la provincia
por parte de las fuerzas que quieren constituir el Frente de Izquierda, un espectáculo lamentable. Ujú. Van a la radio a atacarse los unos a Exacto, los bueno, otros. a ver, nosotros esto que nosotros no decimos queremos. que pasa en el ámbito del gobierno, donde los Claro. frentes, el gobernador no sabe si va a abrir con 3, con 4, con 5 frentes, lamentablemente también lo ves en la izquierda. Claro. Entonces vos tenés sectores de izquierda que se pelean entre ellos. Y lo lamentable es que es una pelea sin principios. Lo que se está discutiendo, lo que yo veo en los partes de prensa, Ujú. tiene que ver, ¿no es cierto?, con quién va a ocupar un lugar, quién va a ocupar otro, ¿no es cierto?, refleja la adaptación de la izquierda al proceso de los apetitos parlamentarios, al carrerismo político. Claro. Entonces, Política Obrera asume, recoge el guante Ujú. de esa historia que vos mencionabas, ¿no es cierto?, del Partido Obrero. Nuestras compañeras Violeta Gil, Gabriela Jorge, Julio Quintana, todos ellos han participado de este proceso. No están acá conmigo Sí, porque trabajan obviamente, todos. claro. Y como trabajadores, bueno, están cada uno, ¿no es cierto?, hoy en su lugar. Mañana van a estar en la asamblea. Pero, digamos, ahí está la savia que tenemos que recoger para ver cómo se responde a tu pregunta. Es decir, cómo la izquierda realmente hace de esta elección un factor de protagonismo, un factor de preparación. Claro, ¿qué es lo que plantea? Para A ver, todo lo que se viene. vos decías recién, este gobierno plantea el canje de deuda, Sergio Massa, que ayer dice que fue un éxito porque canjeó 64, qué sé yo. Claro, nadie te dice la verdad. Te canjearon la deuda, te la patearon al 24-25, le va a explotar a la gestión que viene y la vamos a pagar incalculable. La verdad que no sabemos cuánto vamos a pagar. Pero tampoco del lado de la izquierda tenés un mensaje claro en decir, che, el camino es por acá. La salida es por acá. Mira, nosotros, nuestro primer compromiso, como se habla siempre de compromisos de campaña, de planteos políticos frente a una fuerza que aspira finalmente a, bueno, conquistar, ¿no es cierto?, la posición política para la cual se postula. Nuestra primera medida, en caso de ser los vencedores de una elección, Sí. es convocar una asamblea constituyente. Ujú. ¿Qué significa esto? Abrir una discusión en el país sobre el régimen político, económico y social de la Argentina, que es lo que efectivamente está planteado. Es decir, esto que discutíamos antes, si lo que se viene después, frente a un escenario de probable cesación de pagos, es una movida general de estantería, bueno, vamos a hacer esa movida en un cuadro de debate nacional y allí vamos a colocar la discusión sobre la deuda, Ujú. sobre el salario, sobre el derecho al trabajo, y hacer que esa asamblea constituyente, más allá, ¿no es cierto?, de dictar el orden económico y social que tenga que dictar, sea ella misma resolutiva. Es decir, que vaya adoptando las medidas de transformación social que impone esta realidad. Esta campaña electoral también debería ser, pero para nosotros va a ser, un escenario de debate sobre lo que ocurre a escala mundial. Claro. Estamos viviendo los prolegómenos, el armado de una nueva guerra mundial. Sí. ¿No es cierto? Esta guerra tiene un alcance internacional, no solo por la participación de ciertos bloques muy importantes como la OTAN o la Federación Rusa, sino porque lo que está en debate es, digamos, a escala mundial lo que discutíamos antes de la Argentina. Es decir, una reestructuración general de un mundo, de un capitalismo que muestra por todos lados sus límites, ¿no es cierto?, su completo agotamiento. Exactamente, creo que la palabra es esa, agotamiento. ¿Saben? Entonces, que son modelos que están agotados y que requieren... Claro. Entonces, esto también debe ser debatido en la campaña electoral, porque históricamente la clase obrera, el socialismo, hizo siempre del problema de la guerra una lucha internacional. Claro. Los trabajadores argentinos deben involucrarse en esa preocupación, entendiendo
que más temprano que tarde, ¿no es cierto?, nos va a afectar, pero además, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que el mundo está indudablemente en una situación de desangre, incluso potencialmente de alcance catastrófico, porque se está discutiendo el uso de armas nucleares. Lo que vemos es tremendo. Hoy acabo de leer hace un rato en una de las redes, hay una prueba de Pyongyang defendiéndose o probando misiles. En cualquier momento tenemos un misil que nos cae arriba. Esa es una gran realidad. Entonces hay que evitar la banalidad, hay que evitar hacer de las campañas electorales el terreno de reyertas menores. Bueno, y con esa perspectiva electoral superior, Política Obrera se para, digamos, frente a esta realidad. Seguramente después del sábado vas a ver a nuestras candidatas o a nuestros compañeros también, digamos, recorrer los medios, pero este es el mensaje político, o este es, digamos, la impronta con la cual nos vamos a colocar en la elección, naturalmente luego atendiendo fuertemente a la agenda del trabajador salteño. Claro, indudablemente. ¿No es cierto? Donde hay realidades muy importantes, una provincia que ha sido sacudida por tremendos tarifazos, ¿no es cierto? Y una realidad que es completamente confiscatoria. ¿Por qué motivo? Porque se dicen cosas verdaderamente monstruosas. Por ejemplo, que hace falta el tarifazo para poder financiar la mejora del servicio, ¿no? El famoso argumento. Necesitamos tarifazo para financiar... Claro, si no, no hay obra. Perfecto, pero en ese caso, dame la empresa de electricidad a mí. Porque si las obras las voy a hacer sin poner un mango y usando la plata que va a poner la gente con la tarifa, asociémonos, vos y yo, y ponemos una distribuidora eléctrica. Ahí ahora están las discusiones. Si son capitalistas... Si te tenés que hacer cargo de la empresa de energía, si te tenés que hacer cargo de la empresa de agua. Yo lo que no entiendo, y lo dije, ¿por qué las cooperativas de agua funcionan en otras partes del país y no funcionan en las provincias o en las principales ciudades? Bueno, indudablemente están, digamos, bajo un esquema más general de financiamiento y teniendo que lidiar con un deterioro más general de la infraestructura urbana, ¿no es cierto? Vos te vas al sur del país o al centro del país, Santa Fe, Córdoba, en el mismo Buenos Aires, y encontrás cooperativas de agua, cooperativas de energía, cooperativas telefónicas, que funcionan perfectamente. Claro. Acá es necesario, digamos, en la propia campaña electoral esto se tiene que desenvolver, toda la estructura de cuentas de las grandes empresas que acá prestan servicio de agua, servicio de energía, deben ser abiertas, deben ser colocadas, deben ser hechas públicas y consideradas al conocimiento popular. Y al mismo tiempo es necesario establecer un plan de emergencia dirigido y controlado por organizaciones obreras, organizaciones vecinales, para asegurar el suministro de agua y el suministro eléctrico en condiciones de emergencia. Y de calidad. Por supuesto, y en condiciones urgentes. Este es un gran problema, ¿no es cierto?, que se plantea. Y luego, bueno, cuando se discute la agenda de la cuestión minera, hay muchos debates, ¿no es cierto?, en el medio, pero nuestro norte, nuestra línea rectora es la clase obrera minera. Es decir, en qué condiciones se desenvuelve. Claro. Porque cuando se dice... ¿Sabes cuál es lo triste de todo esto, Marcelo? Sí. Que Salta ya tiene una historia minera. Tuvo una historia minera. Claro. Fue la mina La Casualidad, que hoy es una ciudad abandonada. Una ruina, claro. Una ruina. O sea, ya lo vivimos. Sí. Entonces, lo que no queremos es que el litio sea exactamente lo mismo. Un espejito de colores que nos va a durar 5 años, donde además estamos viendo cómo nuestro recurso económico se va sin ningún tipo de transformación, ni agregado de valor. Te hago un comentario. Esta semana en Bolivia hubo algo parecido, digamos, a una corrida cambiaria. Sí. ¿Relacionado con qué? Bueno, con el hecho de que las reservas del Banco Central de Bolivia se están
acabando, es decir, están bajando peligrosamente, y como pasa siempre en esas situaciones, las personas que tienen algún ahorro Sí, ven que el dólar se cae y van a buscar nosotros los pocos dólares que quedan. Más allá de lo circunstancial, de lo coyuntural, la cuestión de fondo que se plantea en Bolivia es el descenso de las reservas gasíferas. Es decir, aquel boom gasífero que hace 15 o 20 años empezó a asomar en Bolivia, empieza a agotarse. Exacto. Y asoma nuevamente, ¿no es cierto?, una crisis de balanza de pagos, seguramente luego una crisis social. Entonces, cuando se dice que la riqueza minera queda o no queda en Salta, ¿no es cierto?, lo cual es todo un debate, el primer elemento para que quede en Salta... A ver. Anoche lo estaba escuchando a Cavallo. O jóvenes evitó que los jóvenes se fueran hacia el socialismo. ¿Qué opinas de eso? Es un servicio de poca duración, es decir, esta suerte de atracción, digamos, que puede existir, ¿no es cierto?, con las ideas libertarias se va a fumar rápidamente, porque cuando esas ideas sean aplicadas no por Milei, sino por Massa, Larreta o Patricia Bullrich, van a despertar una rebelión popular por parte de los jóvenes que circunstancialmente pudieron estar con Milei. Lógicamente que esta apreciación interpela también a la izquierda y al socialismo. ¿Por qué? Porque Milei se ha presentado con un programa político. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿la izquierda se presenta con un programa político? ¿O aparece, como decíamos antes, como un acompañante de los partidos que están? Bueno, no es el papel que queremos jugar nosotros. Entonces, siempre da, ¿no es cierto?, este tipo de cosas, tela para cortar, pero cuando el programa de Milei se ponga en marcha, Argentina va a vivir una rebelión popular. Es la última. Cavallo anoche. ¿Es vocero del Fondo Monetario, de los grandes? No sé ahora, digamos, de quién es exactamente vocero, pero Cavallo, de esto sí me acordé, Cavallo es el autor o el padre de la gran operación económica que ahora está protagonizando Sergio Massa. ¿Por qué? Porque esto del canje, esto que estábamos hablando antes, si te pones a pensar bien, ¿qué es? Un seguro de cambio para la banca, es decir a la banca, claro, lo tuyo se mantiene en valor aunque venga una devaluación, y mientras tanto a los que cobran un salario, cobran una jubilación, él paga a Dios. La primera vez que pasó eso fue en 1982, cuando Domingo Cavallo era presidente del Banco Central de la dictadura militar. Y él armó un esquema para que antes de una mega devaluación, las acreencias de las grandes empresas, el gran capital, no fueran afectadas, y por supuesto toda la carga recayera, ¿no es cierto?, sobre el mundo del trabajo. Los grandes empresarios retribuyeron a Cavallo armándole una fundación económica, que se llamó, ¿no es cierto?, la Fundación Mediterránea. Los grandes capitalistas de hoy y los banqueros de hoy van a retribuir a Sergio Massa como candidato a presidente del Frente de Todos. Marcelo. Y acá te hice un pronóstico. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas una buena estadía en Salta. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, el lunes estaremos acá haciendo interrogantes nuevamente. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo.
Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com